Bueno, buenos días. Vamos a hablar sobre rinotraqueitis infecciosa bovina. Bueno, esta es una enfermedad de tipo viral causada, también se le dice enfermedad de nariz roja, porque produce, pues, en animales despigmentados se les puede ver esa característica, ¿no? A nivel de la nariz. Y es una enfermedad infectocontagiosa producida por un virus, en este caso un virus herpes virus tipo 1, bovino, donde vamos a ver sobre todo las alteraciones de tipo respiratorias en terneros, en vías respiratorias altas, pero con la posibilidad de producir también problemas de neumonía. Y alteraciones oculares, así como también en los problemas reproductivos en las vacas. Este virus también es capaz de producir enfermedad nerviosa y lesiones de tipo digestivas. Entonces es un herpesvirus ADN, es lo que se llama el HBV1. Se han clasificado, digamos, varios tipos dependiendo de las formas de presentación de la enfermedad. Hoy en día, por ejemplo, el herpesvirus causante de la enfermedad nerviosa, que anteriormente era HBV 1.3, hoy se clasifica como herpesvirus tipo 5. Y bueno, es una enfermedad de distribución mundial. Se conoce, por ejemplo, el primer reporte en Estados Unidos del año 1950 y la forma de vulvovaginitis infecciosa desde el año 1958. Y aquí en Sudamérica desde el año 1967. En Colombia pues tenemos reportes de diferentes sitios, pero más o menos estamos hablando de un 30-35%, tanto en ganaderías de carne como de leche, o sea que la tenemos presente en todas partes, eh, inclusive hablando por regiones. Fíjense que tenemos una serología por lo menos en la región Caribe del 51%, 21% en la región andina, 20% en el piedemonte llanero, pero bueno, más o menos eso da una prevalencia alrededor del 30-35%. Aquí mismo en la sabana de Bogotá tenemos estudios que han mostrado hasta un 15% de positividad en toros, en machos, ¿verdad? Entonces tenemos que es una enfermedad que se transmite principalmente por los exudados nasales, pero también por los fluidos fetales y placenta, porque tiene las dos formas de presentación. Y algo muy característico también es que la forma reproductiva puede ser de tipo venérea, o sea, la pueden transmitir los toros por la monta, y también las vacas se las transmiten también a los toros en las secreciones vaginales, pero también a través del semen. ¿Okay? Entonces hay esas dos formas también digamos, de transmisión reproductiva, y por supuesto la forma reproductiva también incluye la vía transplacentaria. Entonces tenemos muchos animales que pueden ser portadores del virus y no presentar ninguna sintomatología, porque como vamos a ver es un virus que puede hacer mucha latencia y mantenerse durante mucho tiempo como escondido en ciertos, sobre todo en el sistema nervioso, y luego manifestarse cuando hay una baja inmunidad. La morbilidad puede ser muy variable, hasta 35%, la mortalidad es muy baja, pero generalmente estos virus se complican con bacterias. Entonces tenemos bacterias respiratorias, como el caso de Mannheimia hemolítica, o bacterias reproductivas, como el caso de Leptospira, o incluso Brucella. Entonces, bueno, muy importante el hecho de que existen estos portadores sanos, que muchas veces son los que llevan la enfermedad a una finca. Y como decíamos, pues el virus tiene esa capacidad de mantenerse latente, sobre todo a nivel del ganglio trigémino, pero también a nivel de los ganglios sacrales. Entonces tienen como esas dos ubicaciones, ¿no? Respiratoria y reproductiva, y puede entonces reactivarse por una situación de estrés. Y es un virus que puede estar presente en muchas especies, no solamente en bovinos, incluyendo también en humanos. Pero para cada una de las especies está caracterizada, digamos, un serotipo específico y una enfermedad específica. Por ejemplo, los equinos, la enfermedad característica es lo que se llama la rinoneumonitis. Sabemos que también es un virus que, aparte de producir problemas respiratorios en vías respiratorias altas, tiene la capacidad de producir también una neumonitis o una neumonía intersticial. Como factores de riesgo, pues tenemos sobre todo el hecho de
tener animales con baja inmunidad natural, por ejemplo, animales con poca inmunidad pasiva por calostro, pero también animales que no han sido vacunados y donde existe el virus a nivel de la finca y existen portadores, y si existen ciertas condiciones de estrés que permitan al virus, digamos, reproducirse y hay animales susceptibles, entonces vamos a tener siempre la enfermedad. Las pérdidas van a ser por abortos, muchas veces combinados con leptospira y diarrea viral bovina, problemas de infertilidad y los problemas respiratorios que los vamos a ver sobre todo en terneros, como puede estar produciendo alta mortalidad en terneros porque se puede asociar con mangemia y pastorela multósida y producir en algunos casos también cuadros de tipo nervioso. Entonces, bueno, una vez que el virus ingresa, vamos a decir, puede ingresar por dos vías, ¿no? Vía respiratoria, vía reproductiva. Por la vía respiratoria, que es la que normalmente vemos en los terneros, una vez que el virus ingresa, él se va a replicar sobre todo en el tracto respiratorio alto. Entonces las lesiones que vamos a ver son principalmente de rinitis, laringitis, traqueitis. No pasa más de allí. ¿Sí? Produce un daño en el epitelio ciliado y eso pues causa, por ejemplo, irritación, tos, dificultad para respirar, puede producir cierta fiebre en los animales, lo vemos mucho en animales jóvenes, y siempre asociado también a problemas de conjuntivitis, que es la otra característica. ¿Okay? Estos virus, como habíamos hablado en algún momento en complejo respiratorio, estos virus respiratorios casi todos hacen esto, producen alteración de vías respiratorias altas y conjuntivitis. Pero aparte de eso, este virus es neurotrópico, por lo tanto puede producir alteraciones de tipo nerviosa y mantenerse latente en el sistema nervioso central. Y todos los virus respiratorios tienen capacidad de producir también neumonía, que en este caso sería una neumonía intersticial. ¿Okay? Entonces tenemos la forma ingreso, también puede ser por vía reproductiva, cuando el ingreso ocurre por esa vía o vía respiratoria, por cualquiera de las dos vías, siempre hay una ubicación del virus en primer lugar, o sea, siempre se va a mantener latente en los ganglios de la cabeza, trigémino, ganglios sacrales a nivel reproductivo, y allí va a estar latente, esperando que haya una inmunosupresión para manifestarse. Y luego, bueno, tenemos las formas conjuntivales, digestivas, otras formas de presentación. Entonces, en base a eso, pues tenemos las siguientes formas de presentación de la enfermedad. Tenemos la forma respiratoria, caracterizada por rinitis, laringitis, traqueitis, y en algunos casos también neumonías de tipo viral, forma conjuntival, conjuntivitis, y queratoconjuntivitis y opacidad corneal. La forma nerviosa caracterizada por una encefalitis no supurativa y con latencia en el nervio trigémino, o digamos en el ganglio trigémino. Forma digestiva caracterizada por úlceras en epitelio digestivo en animales muy jóvenes, generalmente animales recién nacidos o las primeras semanas de vida. Y las formas reproductivas que pueden estar manifestándose como formas venéreas, como vulvovaginitis pustular. De hecho, está caracterizada como una enfermedad. BPI, vulvovaginitis pustular infecciosa, y balanopostitis pustular infecciosa. En los toros, balanopostitis, en las hembras, vulvovaginitis. Tenemos también endometritis, pero también puede producir oforitis e incluso también salpingitis, causando problemas de infertilidad. Tenemos abortos, muchas veces con retención de placenta y formas sistémicas en terneros. Una forma sistémica fatal que está descrita donde hay una alta mortalidad y es una mortalidad, digamos, una forma hiperaguda. Ok, entonces, hablando un poco de la respuesta inmune, debemos recordar lo siguiente. Este es un virus, como todos los virus, son intracelulares. O sea, viven dentro de las células, ¿verdad? De hecho, muchas veces el virus inclusive no necesita, la mayoría de los virus siempre tienen una fase extracelular donde están también fuera de la célula, pero mayormente el virus se transmite de célula a célula por estos puentes intercelulares, con lo cual pues no necesita muchas veces, digamos, salir fuera de la célula. La mayor parte del tiempo está allí.
es intracelular, se mantiene allí, latente, y el problema con los microorganismos intracelulares es que la respuesta inmune para poderlos atacar tiene que ser exclusivamente una respuesta de tipo celular, ¿ok? Porque la respuesta inmune humoral de los anticuerpos solo daría protección a la fase del virus cuando el virus está extracelular. Pero mientras el virus está latente y es intracelular, pues solo con una respuesta de tipo celular puede ser eliminado. Entonces, bueno, recordar eso, ¿no? Esos dos tipos de inmunidad, la inmunidad humoral dada por anticuerpos y linfocitos Th2 y la inmunidad celular dada por linfocitos Th1 y citotóxicos. Esto ya lo hemos visto. Y dentro de esas inmunidades locales, dentro de la inmunidad humoral hay que recordar también que hay una inmunidad local dada por inmunoglobulina A y la sistémica por inmunoglobulina inmunoglobulina G. Esta local es muy importante porque nosotros podemos estimular la inmunidad local también con el uso de vacunas intranasales, aparte de las vacunas tradicionales de uso intramuscular. Y luego la inmunidad celular viene dada por interferón gamma y linfocitos T citotóxicos CD8 positivos y Th1. Recordar también que la inmunidad del calostro puede dar una protección hasta 6 meses máximo. Okay, entonces esto, bueno, inmunidad humoral ya lo hemos hablado, inmunidad humoral estimulando linfocitos B para que maduren a plasmocitos y produzcan anticuerpos. La inmunidad celular, digamos, por las dos vías, vía Th1 con producción de interferón gamma y vía TSD8 positivos citotóxicos, que estos linfocitos básicamente pues destruyen células con virus adentro. Y es parte de, digamos, precisamente de la sintomatología. Casi siempre la sintomatología en estas enfermedades respiratorias es debida a la respuesta celular, ¿verdad? Estos mismos linfocitos producen destrucción del epitelio respiratorio en vías respiratorias altas por la misma respuesta inmune y eso es lo que causa la sintomatología. Entonces hay, al haber destrucción de ese epitelio y del epitelio ciliado, entonces se presenta, digamos, esa dificultad para respirar y la sintomatología característica de la enfermedad. Y cuando eso ocurre a nivel pulmonar, porque dijimos que también los virus tienen esa capacidad de afectar a nivel pulmonar, entonces lo que vamos a tener es una respuesta exagerada de linfocitos T citotóxicos, causando una neumonía intersticial, que es característica en todos los virus. No es la neumonía típica de las bacterias como Mannheimia, donde hay principalmente polimorfos nucleares, sino que aquí lo que abunda es principalmente linfocitos y macrófagos a nivel intersticial y perialveolar, produciendo perialveolitis, bronquiolitis y puede avanzar hasta una pleuritis también. Entonces, bueno, como todos los virus tienen esa capacidad. Ok, veamos cada una de las formas de presentación. La forma respiratoria tiene un periodo de incubación de 2 a 6 días, entonces vamos a observar fiebre, rinitis, laringitis, traqueitis. Una vez que se afecta a partir de la laringe, vamos a observar tos, que al principio va a ser seca y luego va a ser de tipo productiva. Las secreciones también van a variar, van a comenzar siendo secreciones serosas, como todos los virus, ¿verdad? Igual que una gripa, y posteriormente pues se irán haciendo mucosas y ya cuando vienen las complicaciones bacterianas, entonces ya se hacen mucopurulentas. La disnea siempre pues va a ser al principio la disnea inspiratoria porque va a afectar solamente vías respiratorias altas. Vamos a observar hiperemia a nivel del morro. La secreción, ya dijimos que al principio es serosa, pero puede llegar a ser mucopurulenta y la presencia de estertores laringios y traqueales, precisamente por la presencia de esas secreciones a nivel laringio y traqueal. Nos van a dar esos sonidos en la auscultación. Y si llegase a afectar al pulmón directamente, entonces tendríamos una neumonía intersticial o una neumonía complicada con Mannheimia hemolítica. Entonces tenemos formas respiratorias, secreción nasal, puede haber hiperemia a nivel del morro. Esto solo lo veríamos en animales despigmentados. Si son animales que tienen el morro pigmentado, pues no vamos a observar esa característica, esa nariz roja que llaman, ¿verdad?
solo en animales despigmentados. Y las neumonías intersticiales con pleuritis la veremos entonces con un patrón de distribución difuso, no es el patrón de Mannheimia, ¿verdad? Es un patrón difuso, afectando inclusive todos los lóbulos diafragmáticos, produciendo engrosamiento de la pleura, como se ve acá, y afectando todo el parénquima. Si vemos esto al microscopio, pues veríamos que básicamente aquí hay un engrosamiento, de hecho trabecular, que se puede ver incluso macroscópicamente, y microscópicamente pues se vería que es principalmente una neumonía intersticial. Bueno, la forma conjuntival igual se presenta con secreciones que al principio son serosas y luego se van haciendo purulentas dependiendo de la afección secundaria, y a nivel conjuntival pues puede complicarse con la principal bacteria, que es la Moraxella bovis, que es la causante de la queratoconjuntivitis infecciosa bovina. Entonces vamos a ver también edema y opacidad corneal, que generalmente en el caso de los virus, porque todos los virus respiratorios hacen esto, o la mayoría, es una opacidad corneal que comienza desde la periferia de la córnea, o una queratitis que comienza desde la periferia. A diferencia, por ejemplo, de Moraxella, donde la queratitis comienza desde el centro. Es una diferencia, digamos, clínica también entre ambas. Entonces, esta sería la forma conjuntival, con secreción ocular. Entonces, cuando vemos que hay una gran cantidad de animales afectados, pues podemos tener una alta prevalencia en un grupo de terneros. Entonces, podemos ver muchos terneros afectados con signos conjuntivales y respiratorios en vías respiratorias altas. La forma digestiva la vemos en animales muy jóvenes, incluso en animales recién nacidos, puede producir alta mortalidad, y la característica es las lesiones de tipo erosiva, ulcerativas en el tracto digestivo, desde la cavidad bucal, ¿verdad? Con necrosis y pseudomembranas a ese nivel, pero luego también podemos conseguirlo en todo el tracto digestivo, incluso a nivel intestinal. Entonces vemos, por ejemplo, esto es muy parecido a lo que se ve, por ejemplo, en el caso de diarrea viral bovina. Perdón. Lesiones ulcerativas a nivel gingival, a nivel del paladar, puede afectar la lengua. Y, por ejemplo, este animal que está acá, bueno, esto es una complicación con una necrosis ya secundaria, producida por Fusobacterium. Fusobacterium necrophorum también en terneros puede ser una complicación bacteriana importante, causando lo que se llama la difteria de los terneros, y puede ser una complicación de rinotraqueitis infecciosa bovina. La forma reproductiva vamos a verla principalmente con abortos, sobre todo cuando está asociada con leptospira, con diarrea viral bovina. Los abortos generalmente ocurren en el último tercio de gestación. Entonces vamos a ver abortos con retenciones en placenta, fetos. Muy característica de IBR es que los fetos se observan autolizados, porque la muerte ocurre en forma muy rápida y el feto se autoliza muy rápidamente. Y una lesión característica es una hepatitis necrótica focalizada. ¿Okay? Los fetos son inmunocompetentes a partir de los 5 meses de gestación, incluso antes. Por lo tanto, podemos hacer mediciones de anticuerpos en los líquidos fetales para hacer diagnósticos en los fetos, aparte de la histopatología, inmunohistoquímica en los fetos. Otra cosa importante en la parte reproductiva es la infertilidad, porque como el virus se puede mantener latente, también puede estar afectando en forma latente a nivel del oviducto y causar una salpingitis, y eso produce infertilidad o una oforitis. Y a nivel genital, entonces vemos las formas de presentación venéreas, que son la BPI, vulvovaginitis pustular infecciosa, y la balanopostitis pustular infecciosa en los toros. Entonces aquí tenemos fetos abortados en diferentes etapas, ¿verdad? Pero lo más característico es la producción, o sea, una autólisis bastante avanzada. Incluso pueden ser fetos ya más a término o producir mortinatos también. Las formas reproductivas entonces pueden ser de esta manera:
causando estas lesiones granulares a nivel de la vulva, que pueden llegar a ser purulentas, o sea, pustular, propiamente de esta manera, ¿verdad? Una vulvovaginitis pustular con edema a nivel vulvar y presencia de secreción purulenta. Y esto hay que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades que se pueden parecer, como el caso, por ejemplo, de ureaplasmosis, puede producir esto también, y bueno, algunas otras enfermedades también que pueden causar esa misma lesión, o una lesión muy característica, por lo menos en animales jóvenes. A veces cuando uno ve esto no es patológico, sino que es una reacción granular, en terneras, por ejemplo, una reacción granular que puede ser normal. Si eso no causa inflamación, ¿verdad? Y secreción, generalmente pues puede que no sea patológico. Bueno, entonces tenemos, si recordamos las diferentes etapas de gestación, vemos que entonces este virus puede causar, claro, puede producir muerte incluso embrionaria, porque si tenemos una salpingitis, por ejemplo, puede haber la fertilización, pero el embrión no se une o no se pega o muere, digamos, mientras está bajando a través del oviducto. Por lo tanto, pudiese también haber muertes embrionarias. Pero bueno, lo más característico de esta enfermedad es la muerte fetal, o sea, aborto y sobre todo abortos al final, abortos tardíos y mortinatos. Pero también nacimiento de animales pequeños, nacimientos prematuros. Ok, este sería lo que es el oviducto, recordando también que se puede haber una salpingitis acá, y también a nivel de ovario, una oforitis. Bien, la sintomatología nerviosa la vemos en animales jóvenes también, menores de 6 meses. La sintomatología puede ser ataxia, caminar en círculos, parálisis, muerte. O sea, no hay una sintomatología, digamos, una signología que sea característica. Y cuando hacemos las necropsias, el estudio de encéfalo muestra una encefalomielitis no supurativa, que no nos dice mayor cosa. Pues la mayoría de los virus, o todos los virus, lo que producen a nivel nervioso precisamente es eso, una encefalomielitis no supurativa, como el caso, por ejemplo, de rabia. ¿Ok? No nos dice mayor cosa, ¿verdad? Pero si hacemos una inmunohistoquímica, sí podemos identificar el virus en el sistema nervioso. Y la forma sistémica fatal la vemos en neonatos con alta mortalidad, produciendo lesiones erosivas en el tracto digestivo, en algunos casos con diarrea, peritonitis y muerte súbita incluso. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Decidimos ya por la parte clínica, sospechamos la enfermedad cuando vemos, por ejemplo, los problemas reproductivos en las vacas y los problemas respiratorios y conjuntivales en terneros. Es lo que normalmente ocurre. Las fincas que son endémicas, donde está la enfermedad, siempre vamos a estar viendo casuística, tanto en terneros como en animales adultos, incluso las formas venéreas, cuando hay monta natural, vamos a estar viendo siempre constantemente la casuística. El diagnóstico lo vamos a hacer por identificación viral, por ejemplo, a través de hisopados nasales o lavados bronquiolulares. Podemos hacer cultivos celulares, como se hace para todos los virus, y identificación del virus en tejidos a través de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y, por supuesto, por biología molecular. En la serología, pues lo que más se utiliza son los ELISAs. Los ELISAs son ELISAs indirectos. El problema de los ELISAs es que ellos no diferencian anticuerpos vacunales de infecciosos. Por lo tanto, pues tenemos que tener en cuenta que si es un rebaño vacunado, por lo mínimo, para tomar una muestra tendríamos que esperar al menos 4 meses, ¿verdad? Para que no haya interferencia de anticuerpos vacunales sobre la prueba. Pero existe una prueba que usan algunos laboratorios, que es la neutralización viral. Esta es una prueba de referencia, se hacen cultivos celulares, solo la pueden hacer algunos laboratorios especializados, pero esa prueba sí permite medir cantidad de virus. Entonces ahí no influye mucho el tema de la vacuna, porque se puede medir anticuerpos, cantidad de anticuerpos presentes. Otra técnica que podemos usar es la serología previa a calostro, que lo hemos mencionado. O sea, si tomamos una muestra de suero a un ternero antes de consumir calostro y sale positivo, la única explicación es que ese animal tuvo contacto con el virus por vía transplacentaria, o sea, la madre, ¿sí?
Entonces, una forma también de hacer diagnóstico. Y de hecho podemos hacer también, ya dijimos, la serología en los fetos, tomar muestras de los fetos del líquido, por ejemplo, pericárdico o del líquido de la cavidad abdominal, y con esos líquidos podemos hacer serologías. Y también los ELISA se pueden usar también en leche, para detección de anticuerpos en leche. El diagnóstico anatomopatológico, pues lo vamos a hacer por las lesiones características. Bueno, si estamos hablando de la forma respiratoria, pues solo vamos a ver lesiones en vías respiratorias altas y en algunos casos, entonces, neumonía intersticial. En las formas digestivas ya mencionamos las úlceras, el tracto digestivo, las formas, por ejemplo, también digestivas, la presencia de pseudomembranas, eh, podemos ver reacciones ganglionares a nivel de diferentes sitios, y en cualquier caso, incluyendo las formas nerviosas también, podemos observar cuerpos de inclusión intracitoplasmático y el uso de la inmunohistoquímica para hacer diagnóstico definitivo. Estas son algunas lesiones causadas por IBR. Este es un corte sagital de mucosa nasal, es la parte nasal, y todo esto es una secreción, ¿verdad? Una rinitis, ya avanzando hacia una laringitis. Esta es una necrosis con una laringitis ya crónica aquí a nivel de la laringe, ¿verdad? En este sitio, y aquí una traqueitis, estas dos traqueitis acá, bastante severas, ya con necrosis a nivel de la tráquea. Estos son casos ya muy avanzados, ¿no? Pero hacia eso puede llegar. En el tracto digestivo, lesiones ulcerativas en la lengua, como estas que están acá, en el paladar, las podemos conseguir también a nivel del esófago, y a nivel del rumen también puede producir una rumenitis de tipo necrótica. Si los vemos en los micros, podemos ver, esta sería una rumenitis necrótica causada por el virus. Estas son lesiones en fetos. Entonces vamos a conseguir, lo más característico en los fetos es esta necrosis focal, pero claro, esto se puede dar en muchas otras enfermedades. Sí, porque cualquier agente etiológico que ingresa vía transplacentaria, uno de los primeros órganos que consigue es el hígado, por lo tanto podemos conseguir estas necrosis focales. Pero en este caso vamos a conseguir, por ejemplo, necrosis focalizadas en pulmón y también necrosis en tracto digestivo. Y esta que está acá es una inmunohistoquímica de cerebro de feto. Entonces vemos todas estas marquitas de color marrón, son neuronas que están marcadas como positivas al virus de rinotraqueitis infecciosa bovina. Bueno, tendríamos que hacer diagnósticos diferenciales con muchas enfermedades, con todas las enfermedades del complejo respiratorio, incluyendo bacterias y virus, enfermedades conjuntivales, especialmente queratoconjuntivitis infecciosa y otros virus respiratorios, enfermedades de tipo erosiva del tracto digestivo como diarrea viral bovina, pero también aftosis, estomatitis vesicular y difteria de los terneros, vulvovaginitis por ureaplasma y micoplasma, encefalitis por hemófilus, difteria, otros virus, hongos, o sea, todas las enfermedades de tipo nerviosas, todas las causas de aborto en bovino, incluyendo causas de tipo no infecciosas y causas infecciosas como protozoarios, tales como Neospora, Tricomona, hongos como Aspergillus, virus como diarrea viral bovino, inclusive otro herpesvirus, también que es el herpesvirus tipo 4, que es capaz de producir alteraciones también en el tracto reproductivo de las hembras. Para influenza tipo 3 y bacterias como Brucella, Campylobacter, clamidia, leptospiras y bueno, muchas otras más. No existe tratamiento, o sea que el tratamiento básicamente es para combatir las infecciones bacterianas secundarias con antibiótico-terapia y tratamiento soportivo. Y lo más importante es el control. Entonces volvemos al control, a las medidas básicas de control en terneros, empezando con, sobre todo, el consumo de calostro, cantidad, calidad de calostro que reciben los terneros desde el nacimiento, una buena cura de ombligo, una buena nutrición, un buen ambiente que esté bajo estrés, sin hacinamiento, y mantener pruebas serológicas en los rebaños. Y evitar el ingreso de animales
sin pruebas serológicas, así como también semen que sea de procedencia dudosa o toros de procedencia dudosa o que no tengan una evaluación previa. Entonces, muchas veces pues la enfermedad puede ingresar a los rebaños de esa manera, ¿verdad? En el caso de las fincas que tienen monta natural, sobre todo en ganaderías de carne, pues lo ideal es que los toros anualmente, antes de las temporadas de monta, sobre todo cuando hay temporadas de monta, perdón, se les realice una prueba andrológica completa. Y la vacunación sería la medida más importante para el control de la enfermedad. Entonces, bueno, tenemos diferentes tipos de vacunas. Las vacunas a virus vivo que existen en el país, que se pueden utilizar, tienen la ventaja de que son vacunas que dan una buena inmunidad celular. Recordemos que dijimos al principio que como es un virus y es intracelular, la respuesta inmune más importante debe ser de tipo celular. Y la única manera de inducir respuesta celular es con vacunas vivas. Entonces, tenemos vacunas vivas disponibles. Podemos usarla, por ejemplo, en terneros. Muchas veces los animales se pueden infectar desde una etapa muy jóvenes, siendo terneros o terneras o novillas, y luego van a manifestar sintomatología reproductiva cuando ya son adultas. De manera que yo tengo que asegurarme desde etapas muy tempranas de edad, ¿verdad? Desde terneras y novillas, asegurarme una buena inmunidad. Entonces, una forma de lograrlo es sobre todo con estas vacunas vivas. A veces a la gente le da un poco de miedo usar las vacunas vivas por los temas que pueden producir abortos. Si las manejamos bien, si las utilizamos de buena manera, no debería haber problema, ¿ok? Entonces, una recomendación, pues, es usarla en animales jóvenes, sobre todo hasta novillas, y luego podemos hacer las revacunaciones con vacunas inactivadas. También existen unas vacunas que se llaman vacunas a virus vivo, termolábil. Son vacunas que son unas cepas que son termolábiles, quiere decir que ella ingresa, está viva, da inmunidad celular, pero después la misma respuesta del animal, como aumenta la temperatura por la vacuna, inactiva a la cepa, pero ya produjo la respuesta inmune celular y posteriormente dará una respuesta de tipo humoral. Y luego tenemos las inactivadas, que son las que más se usan. Son las más seguras, pero tienen la desventaja de que dan poca protección porque solo dan respuesta inmune humoral. Por lo tanto, mantener un rebaño vacunado solo con vacunas inactivadas puede no ser suficiente, porque puede requerir al menos 2 vacunaciones al año, en casos de fincas que tienen alta prevalencia y que tienen muchos problemas. Pero si las combinamos las vacunas vivas con las inactivadas, podemos trabajar muy bien en un rebaño. O sea, hacer las vacunaciones con vacunas vivas en animales jóvenes y con vacunas inactivadas, ya en los animales adultos, hacer las revacunaciones anuales y ya no tendríamos mucho problema. Recordar que esas vacunas pues son polivalentes, o sea, se vienen para todos los virus del complejo respiratorio y reproductivo, más leptospira, y en algunos casos traen también mangemia y hemófilos, incluso algunas que vienen con campylobacter también. Bueno, y hoy en día se trata de trabajar también con vacunas más seguras, que son vacunas de antígenos, vacunas de subunidades, que son antígenos específicos del virus que producen una inmunidad, por ejemplo, celular. No son ni vivas ni muertas, simplemente son antígenos del virus que producen inmunidad, por ejemplo, celular o humoral. Y van siempre acompañadas de ayudantes, requieren varias dosis y siempre requieren ayudantes. Y vacunas marcadas con antígenos que nos permitan también diferenciar si los anticuerpos que estamos observando son de tipo vacunal o infeccioso. Pero estas vacunas, pues desde hace muchos años se han estudiado y se ha hecho, digamos, estudios experimentales, pero no han pasado a la parte experimental. O sea, estos no está disponible, digamos, desde el punto de vista comercial. Comercialmente tenemos entonces las vacunas que ya mencionamos. En rebaños de carne, pues la idea sería vacunar las terneras desde a partir de los 4 meses y una forma de vacunar las hembras adultas es hacerlo por lo menos antes, 2 semanas antes de la temporada de monta. Y a los toros, pues lo mejor es no vacunarlos, pero
y solamente hacerle serología. La idea es mantenerlos vigilados solo con serología, pero si la prevalencia es alta y hay muchos problemas, por ejemplo, de transmisión venérea, pues hay que hacer vacunación de los toros. A excepción de los toros de los centros de inseminación artificial, donde esos toros sí no se vacunan, sino que se mantienen solamente vigilados con serología. Y bueno, en rebaños de leche igual, terneras a partir de los 4 o 6 meses de edad, las novillas antes de comenzar su vida reproductiva deberían tener al menos una segunda vacunación. Esto es lo que decía de que podemos hacer, por ejemplo, estas primeras vacunaciones con vacunas vivas que dan una inmunidad celular mucho más fuerte y luego mantener la vacunación anual de los adultos con con vacunas inactivadas, por ejemplo. Y aquí hay algunas de las más importantes, vacunas disponibles, por ejemplo esta de MSD es una vacuna virus vivo, ¿verdad? Para virus IBR de bebé y para influenza tipo 3 más lectospira. Esta otra de Zoetis, por ejemplo, es la que tiene la cepa termolábil que aplicamos. Y luego las inactivadas, pues hay de todos estos laboratorios, de estos tres, más muchísimos otros laboratorios que traen combinaciones de esos 4 virus, más lectospira, más campylobacter, en algunos casos más nemia, etc. Bueno, y eso sería todo entonces. Muchas gracias. Entonces vamos a cerrar acá. Bueno, muchas gracias.